Buenas tardes, Antonio. Es un lujo volver a tenerte, un lujo que nos represente en las Cortes Generales. Y desde el Distrito Sur queríamos continuar, pese a la pandemia, queríamos continuar con la actividad orgánica, ¿no? Yo creo que es fundamental en este momento, donde un gobierno progresista, un gobierno del Partido Socialista, liderado por Pedro Sánchez, ha propuesto unos presupuestos generales del Estado, que la militancia pueda al final opinar, preguntar, enmendar y proponer, ¿no? Yo creo que es momento de abrir el debate dentro de las agrupaciones y que pese a la situación en la que estamos viviendo, creo que esta ventana que se abre y que da la oportunidad a las nuevas tecnologías nos hace acercarnos un poquito más. No es lo mismo que estar en la agrupación, pero sí queríamos saludar no solamente a los compañeros y compañeras de la agrupación del Distrito Sur que se acercan vía redes sociales a esta conferencia de Antonio Hurtado en torno a los presupuestos generales del Estado, sino también a los compañeros y compañeras de toda España que nos están haciendo llegar esta oportunidad que se brinda para conocer los presupuestos generales del Estado. Sí deciros que habrá dos maneras en esta charla de poder interactuar con Antonio. Una, los compañeros y compañeras del Distrito Sur que lo hagan por los canales propios de la agrupación, que me trasladen sus preguntas para hacérselas llegar en la segunda parte de su intervención a Antonio. Y otra, aquellos y aquellas que no formen parte de la agrupación, que sean ciudadanía en general o afiliados de otra agrupación, que lo hagan vía Facebook, donde están siguiendo la charla, para que se le pueda trasladar y podamos establecer ese diálogo y ese debate. Antonio, muchísimas gracias por volver a acompañarnos y estamos deseando poder escucharte. Pues gracias a vosotros, Alberto, y gracias a la agrupación por darme de nuevo esta oportunidad de echar una charla con vosotros. Me habéis pedido que no sea muy extenso para dar oportunidad a las preguntas y voy a tratar de ser lo más concreto posible. Bueno, como todos sabemos, hoy se ha iniciado el debate de la enmienda a la totalidad. Enmienda a la totalidad que han presentado los grupos de la oposición, excepto Esquerra Republicana, tampoco lo ha presentado el PNV ni lo ha presentado Bildu, lo que significa que mañana, cuando votemos, pues, digamos, saldrán rechazadas las enmiendas a la totalidad que ha presentado el Partido Popular, Vox, Junts per Catalunya y otros grupos parlamentarios. Con lo cual, esto significa que seguirá el procedimiento que está establecido y entraríamos en una siguiente fase, que sería la de las enmiendas parciales, y una vez que concluyan las enmiendas parciales pasaría al Senado para el mismo procedimiento y si hay modificación al proyecto de presupuesto tendría que volver al Congreso a aprobar las modificaciones que pudiese incluir el Senado. En definitiva, es un proceso que lleva unos meses, pero que se vislumbra que estos presupuestos van a salir adelante. Desde luego, son unos presupuestos, yo diría que redondos, en el sentido de difíciles de votar en contra de ellos. La oposición, y hoy quien haya visto a Casado, pues ha hablado de todo menos de los presupuestos. Y para decir que va a votar que no a los presupuestos, pues ha tenido que hablar pues, de eso, de la pandemia, ha tenido que hablar de las cuestiones territoriales, de la lengua en Cataluña, de la educación, la enseñanza, y ha tenido que hablar de otros temas que desde luego no son los presupuestos del Estado. Por tanto, digamos que lo tienen bastante complicado para decir que no, pero no obstante, ellos, sin atender a razones, nada más que a cuestiones meramente partidistas, pues ya han anunciado que votarán en contra de estos presupuestos del Estado, pero que esperemos que con el apoyo de aquellos grupos políticos que apoyaron en su día la investidura pueda salir adelante. Eh, los presupuestos, ¿qué es? Pues los presupuestos es una herramienta del gobierno para desarrollar políticas. Y esa herramienta la tiene que aprobar, en este caso, el Parlamento.
Es decir, que el Parlamento tiene que dar, digamos, el place y la conformidad, o una mayoría del Parlamento, para que salgan aprobados y que esa herramienta pueda ser utilizada por el Gobierno. En los presupuestos se definen y se cuantifican los ingresos previstos, las previsiones de ingresos, que se hacen en función, digamos, a un cuadro macroeconómico de cuál puede ser el comportamiento de la economía y de las cuentas públicas en el ejercicio 2021. Y luego también en un estado de gastos que es los gastos como máximos que se pueden llevar a cabo a través de los ministerios, a través del organismo autónomo o a través de las sociedades mercantiles. Es decir, los gastos sí son optativos y los ingresos son previsionales. En un presupuesto, ¿cuáles son las políticas más, digamos, importantes o de mayor consideración? En primer lugar sería la política de rentas. Cuando hablamos de política de rentas es porque en los presupuestos se cuantifica la subida de las pensiones, se cuantifica la subida de los sueldos de los empleados públicos y luego todos sabemos que esto tiene un efecto sobre el sector privado, un efecto arrastre, con lo cual los convenios colectivos suelen ir en relativa sintonía con lo que son las subidas o las políticas de renta establecidas en los presupuestos del Estado. En este caso, ¿cuál es la política de renta definida por el Gobierno y por este proyecto de presupuesto? Pues una política de renta de mejora sustancial del poder adquisitivo tanto de los pensionistas como de los empleados públicos. En concreto, las pensiones van a subir un 0,9% el año que viene y los salarios, los sueldos y salarios de los empleados públicos también un 0,9%. Pero el 0,9 de las pensiones para las contributivas, las no contributivas van a tener una subida mayor del 1,8, del doble. ¿Por qué digo yo que es una política de rentas de que va a mejorar el poder adquisitivo? Porque si lo comparamos con el índice de precios al consumo, con la subida de los precios previsibles para el año que viene, que va a estar del 0,3 al 0,6%, todas las rentas van a mejorar poder adquisitivo. Es decir, es una política bien distinta a la que siguió Mariano Rajoy. Mariano Rajoy prácticamente congeló las pensiones con un 0,25 independientemente del IPC y los salarios, las remuneraciones de los empleados públicos las congeló. Por tanto, se perdió poder adquisitivo durante esos años, esos 7 presupuestos, cuando ahora en el primer presupuesto del gobierno progresista de Pedro Sánchez se va a mejorar el poder adquisitivo a pesar de las circunstancias de emergencia social que estamos viviendo y de, digamos, de cuentas públicas que van a tener, digamos, unas dificultades muy importantes, ¿no? Y ahora analizaremos con detalle. Pero en definitiva, una política de rentas que mejora el poder adquisitivo. En la provincia de Córdoba, esta política de renta de forma directa va a significar que afecta prácticamente a más de 240.000 personas, incluyendo lo que son pensionistas. La pensión media en Córdoba contributiva suele estar en los 850 euros. Va a significar que la subida de la pensión para el año que viene, para un pensionista medio, va a ser de algo más de 105 euros al año. Aproximadamente pues casi 10 euros al mes. Y luego las no contributivas, que en Córdoba están en torno a una media de 370 euros, pues van a subir 95 euros al año. También una cuantía que para esas pensiones eso es significativa. La subida de las no contributivas es el doble de las contributivas, un 1,8. Y para los empleados públicos, pues exactamente igual, van a mejorar su poder adquisitivo. Esa es la política, digamos, de rentas. Luego en los presupuestos también se define lo que es la política fiscal, que es algo que nos preocupa a todos. Y la política fiscal es una política totalmente distinta a la que siguió Mariano Rajoy. Mariano Rajoy subió hasta 50 impuestos
es decir, subió todos los impuestos a pesar de que llegó al gobierno diciendo o anunciando que no iba a subir los impuestos, que lo iba a bajar, subió todos los impuestos habido y por haber, y luego además las subidas recayó sobre la clase media trabajadora. En concreto, Rajoy subió el IRPF para todos, estableció lo que se llamó el gravamen complementario del 0,25 al 7%, que lo pagamos todos. Se cobrase más, se tuviese sueldos más altos, se tuviese sueldos más bajos, todo el mundo, es decir, la clase media trabajadora pagó gran parte de la subida del IRPF. O, por ejemplo, en este caso, la política fiscal que se incluye en estos presupuestos, se va a subir el IRPF, pero solo y exclusivamente para aquellos que ganan más de 200.000 euros. Como comprenderéis, eso no es clase media trabajadora. Eso son personas que ganan 200.000 euros al año. Es mucho dinero y yo diría que son personas ricas. Por tanto, estos van a tener que pagar entre 200.000 y 300.000 euros, pues hasta 3 puntos más, y más de 300.000 euros, 2 puntos más. Por tanto, esto significa que los ricos van a tener que pagar más. Pero la clase media trabajadora vamos a mantener, digamos, nuestro esfuerzo fiscal con el IRPF. ¿Qué hizo Rajoy con el IVA? Pues Rajoy subió el IVA, pasó el IVA normal del 8, el IVA reducido del 8 al 10%, 2 puntos más, y del IVA normal del 18 al 21%, 3 puntos más. ¿Eso qué significa? Pues que es un impuesto que pagamos todos, es un impuesto indirecto que pagamos todos y que por tanto sacó muchísimo dinero de la subida del IVA, muchísimo dinero a la espalda de la trabajadora. ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno de Pedro Sánchez? Pues solamente subir por un objetivo disuasorio el IVA de las bebidas azucaradas, porque hay un problema social que es el de la obesidad y se pretende que se reduzca el consumo de este tipo de bebidas. Por tanto, esa subida es una subida no de carácter recaudatorio, sí de carácter disuasorio. Y, por ejemplo, hoy se ha anunciado, se va a bajar el IVA de las mascarillas, algo muy importante, que va a pasar al 4%, al súper reducido de un 21%, va a pasar a un 4%. Es una Antonio, medida... Antonio, Sí, y una cuestión, porque esto es casi un debate que ha habido muy sí, fuerte social, ¿no? Sobre el tema de las mascarillas. ¿Crees sí. que al final el gobierno ha sabido escuchar la demanda ciudadana? Porque muchas veces creemos que o llegamos antes o llegamos después. Yo creo que al final hemos acertado porque hemos escuchado la demanda de la gente, ¿no? Y Sí, pero yo quiero hacer una aclaración. Lo que la gente quiere es que baje el precio de las mascarillas. claro, Le da efectivamente. igual que sea el IVA, el normal o sea el súper reducido. Lo que quiere es que baje el precio de las mascarillas. El gobierno lo que ha dicho, mi obligación es que baje el precio. Ahora, si no me acepta Bruselas la bajada, porque Bruselas no admite un IVA inferior al 5% en ningún producto. En este caso queríamos bajarlo al súper reducido, que es del 4%. La directiva europea no lo permite. Entonces, el gobierno trasladó una consulta a Bruselas de si por la excepcionalidad y por los productos de los que estamos hablando se podía poner súper reducido a las mascarillas. Esa contestación ha llegado hace escasamente 24 horas y por eso se atiende. Pero es más importante que la bajada del IVA, la bajada del precio, porque yo puedo, por ejemplo, algo que se le criticó en el ámbito de la cultura, cuando se bajó el IVA cultural, dijeron, han bajado el IVA, pero sin embargo los cines siguen valiendo lo mismo, con lo cual la bajada del IVA benefició al empresario, pero no repercutió para el consumidor. Pues en este caso, lo importante es que baje el precio de las mascarillas y el gobierno no solamente se ha comprometido a bajar el IVA, sino que también se ha comprometido a establecer lo que ya estableció en una regulación anterior, es un precio máximo de las mascarillas. Con lo cual, vamos a tener garantizado que la bajada del IVA va a ir acompañada de una bajada del precio de las mascarillas.
Que se podría haber hecho antes, ojalá, pero lo que está claro que no se iba a tomar una medida sin que la Unión Europea, que es la que estamos hablando de un impuesto armonizado en la Unión Europea, sin que la Unión Europea diese el conforme y diese el place. Una vez que ha dado el conforme, pues se va a ejecutar en el próximo Consejo de Ministros a través de un Real Decreto. Con lo cual, yo creo que, hombre, se podía haber hecho antes, pues también la Unión Europea podría haber dado la respuesta antes a la consulta que se hizo, la verdad. Pero bueno, en definitiva, eso se va a hacer realidad, ¿no? Y luego, otros impuestos, por ejemplo, la del diésel, que va a subir el diésel, va a quitarse la bonificación que tiene en estos momentos, porque el diésel, que inicialmente parecía que era un combustible no contaminante, pues ahora resulta que es el más contaminante. Y estamos hablando de que una prioridad es la lucha contra el cambio climático y se va a quitar esa bonificación. ¿Qué hizo Rajoy en su día? Pues Rajoy le quitó las bonificaciones al diésel que utilizaban los profesionales, o sea, al gasóleo de los profesionales que tenía una bonificación se la quitó Rajoy para poder recaudar más, ¿no? Y sin embargo, ahora se quejan de que se le va a quitar la bonificación que tiene en estos momentos el diésel. ¿O qué va a hacer el gobierno de Pedro Sánchez? Aumentar en un punto el impuesto de patrimonio, un impuesto que lo quería quitar el Partido Popular y que es un impuesto sobre, digamos, grandes patrimonios. En concreto, un punto se le va a subir a aquel que tenga más de 10 millones de euros de patrimonio. Eso no es clase media trabajadora. Un trabajador no tiene un patrimonio de 10 millones de euros. Eso lo tiene alguien que es una persona acaudalada. Pues bien, se va a subir un 1% el impuesto de patrimonio. En definitiva, una política fiscal muy distinta a la política fiscal que implantó Rajoy y que fue una política fiscal que cayó sobre la clase media trabajadora el aumento de los impuestos y en este caso se va a aumentar la recaudación previsible hasta 6.000 millones de euros con dos nuevos impuestos, no, con tres nuevos impuestos. Uno que es el impuesto sobre transacciones financieras, que ya lo hemos aprobado y que entrará en vigor el día 1 de enero. Otro que es el impuesto sobre las grandes corporaciones digitales, que también son grandes corporaciones que evidentemente tienen que tributar, que ahora mismo no están tributando, y que se ha aprobado también el impuesto y se implantará. Y luego también otro sobre envases no reciclables. Son, digamos, otros tipos de impuestos verdes que se están estableciendo porque es una, digamos, fiscalidad con vista a futuro importante porque ayuda y colabora con la lucha contra el cambio climático, ¿no? Por tanto, esa es la política fiscal que incluye estos presupuestos. Luego, estos presupuestos tienen algo muy importante y es que son de marcado carácter social. Y son de marcado carácter social porque aumenta mucho, hasta un 70%, los recursos destinados a salud. La salud, la asistencia sanitaria la tienen las comunidades autónomas, pero luego hay otro tipo de gastos, por ejemplo, que los ministerios va a abordar, como en la compra de vacunas. Hay previsto más de 1.000 millones para compra de vacunas, que es algo fundamental. Otros más de 1.000 millones también para mejorar la atención primaria de los asistencia que hay que potenciar. Todos sabemos que la atención primaria es la que está soportando en estos momentos en gran medida la presión de la pandemia. Y luego, por otra parte, también para mejoras tecnológicas en los servicios de asistencia médica. Hay que renovar los equipamientos y hay que mejorar, digamos, las tecnologías que se utilizan a nivel sanitario. Luego, por ejemplo, se aumenta sustancialmente en casi 300 millones de euros lo que son el dinero destinado a becas, más de 2.000 millones de euros que se van a destinar a becas para que no haya problemas de personas que quieran acceder a la universidad y que por temas de renta no puedan acceder. Las becas están para eso, para garantizar que no dependa de mi poder adquisitivo, sino que dependa de mi capacidad y de mis ganas por estudiar y por prosperar, ¿no? Antonio,
Sí. Porque me gusta que estás pivotando sobre todo en el tema de la sanidad y ahora también en el tema de la educación, que han sido dos Mm, banderas que los socialistas durante todo el periodo democrático hemos llevado, pero me hace, y hombre, y quiero además incidir en esta cuestión, ¿no? En todo el debate de presupuestos, cuando escuchan los medios de comunicación, solamente se hace referencia a determinadas cuestiones polémicas y no se habla de esta cuestión en la que tú estás planteando. En mm, primer lugar, la parte de sanidad, donde se habla mucho de la descentralización, pero ya nadie pone en cuestión la necesidad de ese aumento económico presupuestario para la sanidad y esa necesidad, porque lo estamos palpando día a día con nuestra realidad. Pero sí mm, en el ámbito educativo, si te das cuenta, a mí agradezco que hayas apostillado esta cuestión, porque casi se habla en exclusiva cuando se habla del presupuesto de educación, solamente se habla de los pactos llegados con Esquerra Republicana, mm, que es casi un déficit por parte de aquellos grupos del arco parlamentario que no quieren llegar a acuerdos con nosotros, ¿no? mm, Que la responsabilidad siempre la achacan sobre nosotros y no sobre los que nunca no quieren pactar. Entonces yo mm. sí te agradezco que pudieras casi desarrollar esta cuestión, porque creo que el mayor factor de igualdad o que el mayor factor que puede igualar a uno y a otro, a unas clases sociales y a otras, es la educación, ¿no? Y agradecer esta. Pues sí, mira, en educación hay, y lo debe conocer la gente, por de pronto, más de 2.000 millones de euros para becas, algo, una cantidad histórica. Por ejemplo, hay para digitalizar y romper la brecha digital y capacitar al profesorado, hay más de 1.000 millones de euros. Luego, en concreto, hay un impulso a la educación de 0 a 3 años en colaboración con las comunidades autónomas y se destinan 200 millones de euros, ¿no? Y luego hay un programa que se llama PROA, que es de prevención del abandono escolar temprano, que va a llevar una consignación de 78 millones de euros. Es decir, esto aparte del dinero, del aumento de las transferencias que van a hacerse a las comunidades autónomas para prestar este tipo de servicios. Es decir, que esto es un complemento añadido a la mejor financiación que van a recibir las comunidades autónomas el próximo año. Las comunidades autónomas este año han recibido por la pandemia y por los gastos añadidos que han tenido para la lucha contra la pandemia, que no solamente han sido los servicios sanitarios, también han sido los servicios educativos y asistenciales, pues han recibido 16.000 millones de euros a fondo perdido, no reintegrables. Es decir, un complemento añadido al sistema de financiación autonómico que está en vigor. Pues bien, el año que viene van a tener 11.000 millones más, con lo cual digamos que se va a mantener esta mayor financiación a las comunidades autónomas y además no se les va a exigir cumplir, digamos, con la senda de estabilidad, con un objetivo de déficit público, porque se ha eliminado para el año que viene también el techo de gasto, no solamente para este año, sino también para el año que viene. Con lo cual, la educación también es un pilar fundamental. Al igual que la dependencia, van a dotar recursos para el sistema de dependencia históricos. Sabíamos y sabemos que el Partido Popular lo que hizo es reducir los fondos para dependencia porque nunca han creído en la ley de dependencia. Pues bien, en esta ocasión se va a aumentar los fondos de dependencia en más de 1.000 millones de euros, con lo cual muchas de las personas que están a la espera de poder ser asistidas a través de la ley de dependencia van a poder acceder a este servicio de la dependencia, con lo cual digamos que son unos presupuestos de marcado carácter social. Nunca ha habido un porcentaje, cerca de un 60% de presupuesto dedicado a políticas sociales y en esta ocasión la hay, ¿no? Con lo cual es una cuestión muy importante a destacar. Luego también, en cuanto al gasto, hay que destacar el esfuerzo que se hace en lo que es la transformación de nuestro modelo productivo. Un modelo productivo que estamos viendo y nos critican y dicen, es que ahora justamente la caída del PIB es superior en España que en otros países. Evidentemente, la pandemia ha frenado el turismo tiene un 14% de nuestro PIB, ha frenado en seco y aquellos países que dependemos más del turismo, pues digamos la crisis económica que estamos soportando es aún mayor, porque aquellos países que dependen menos del turismo,
pues evidentemente puede que la crisis sea un poco más leve que la nuestra. Pues bien, se trata de eso, se trata de hacer una apuesta por la investigación, por la innovación. Vamos a estar muy próximos al 2% del PIB en los presupuestos del Estado para la innovación y el desarrollo, la investigación, innovación y desarrollo. Ese era un objetivo que prevalece en los países europeos y que nosotros queremos conseguir. Y vamos a estar muy próximos a conseguir ese 2% de nuestro PIB como, digamos, recursos públicos destinados a la investigación, a la innovación y al desarrollo. Van a ser 15.000 millones de euros los que se destinen y eso es un incremento pues, de un 70% con respecto a los presupuestos de ejercicios anteriores. Luego, por otra parte, es muy importante también el mayor esfuerzo que se va a hacer en infraestructuras. Infraestructuras que todos sabemos que son necesarias para mejorar no solamente la calidad de vida, sino también para mejorar la competitividad de nuestras empresas. Luego vamos a hablar en concreto de Córdoba a la hora de hablar de infraestructura. Pero en definitiva va a haber una apuesta también por la infraestructura y por las nuevas energías y por la industria. Una apuesta importante con recursos y dotaciones que si queréis luego, si preguntáis, podemos cuantificar Sí, económicamente. si te parece, Antonio, vamos a ir analizando algunas de las preguntas, porque me están Sí, llegando en tiempo real. sí, Y sí. Pues venga, mira, te hago una, ¿no? Dice Antonio, sí. el impuesto de transacciones financieras, ¿qué es exactamente y quién lo va a pagar? Hay dudas sobre esta cuestión. Vamos, el impuesto a transacciones financieras lo van a pagar los bancos. Lo van a pagar los bancos. Y es un impuesto que es un 0,2% de la cantidad que es por la compra-venta de acciones, exclusivamente de acciones. Es decir, si yo compro acciones, pues el intermediario, que normalmente un banco que opera por mí, va a tener que pagar un 0,2% del valor de esas acciones. Es decir, que si yo no compro acciones, pues no voy a tener que pagar. Por tanto, no todo el mundo va a pagar el impuesto de transacciones financieras, lo van a pagar aquellos que están continuamente operando en los mercados financieros, comprando o vendiendo acciones, ¿no? Por tanto, el comprador de las acciones a través del intermediario, que suele ser un banco, y es el banco el que va a pagar el impuesto a la hacienda pública, ¿no? Hay previsto una recaudación en torno a 800 millones de euros el año que viene y es un impuesto que ya está en otros países como es Francia, como es Italia y Reino Unido, ¿no? Con lo cual son impuestos, digamos, que lo ideal sería que fuesen impuestos de la Unión Europea, pero que hay países, sobre todo Alemania, que no está por la labor. Entonces, estos países como España, como Francia o como Italia han decidido establecerlo en sus propios territorios, ¿no? ¿Qué más preguntáis? Porque si no sigo yo con algo muy importante en estos presupuestos que quiero yo destacar. Antonio, continúa tú destacando y vamos Bien, dejando espacio una para más cuestión que preguntas. quiero destacar en estos presupuestos es la siguiente. Vamos, en la crisis de las financieras, con los presupuestos de Rajoy, aparte de recortes, que se llevaron a cabo más de 25.000 millones de recortes, principalmente en políticas sociales, yo siempre he dicho que ni Trump ha recortado tanto de los presupuestos del Estado como Rajoy. Rajoy ha recortado más que los recortes llevados a cabo por Trump, ¿no? Aparte de esas políticas de recortes, luego el gobierno de Mariano Rajoy elevó el endeudamiento público en más de 400.000 millones de euros. Es decir, una cantidad, pues Zapatero dejó el endeudamiento público en un 60% y Rajoy lo puso en torno al 100% de nuestro PIB. Es decir, aumentó mucho la deuda pública y hizo muchos recortes, sobre todo en políticas sociales. Es decir, luego fue a Europa, pero fue a Europa a que le dieran préstamos para sostener a la banca, que le dieron en torno a 40.000 millones
de euros en préstamos para sostener a la banca, que por cierto, al final el coste de la banca carga los bolsillos públicos. Mira que De Guindos dijo que eso era dinero que iban a devolver y que no le iba a costar nada a la hacienda pública. Pues bien, el coste establecido y aproximado puede ser en torno a los 67.000 millones de euros, lo que le ha costado el rescate a la banca, al Estado español y a los contribuyentes, a todos que estamos pagando ese rescate al sistema financiero. Pues bien, en esta crisis, que es mucho más profunda, daos cuenta que esta crisis es de una profundidad que el PIB va a caer este año pues aproximadamente algo más de entre el 11 y el 13%. Una caída histórica, nunca ha caído tanto el PIB, ¿no? Y sin embargo, la crisis financiera, hubo caídas, pero fueron caídas de un solo dígito y que nunca llegaron, sumando todo, nunca llegaron a la caída del 13% que probablemente podamos tener este año. Pero, ¿qué es lo que quiero decir? Que fuimos a Bruselas con la cabeza agachada y sometiéndonos a lo que es la política de austeridad que marcó principalmente Angela Merkel y Alemania como gran motor económico. En esta ocasión ha sido un cambio radical. Hubo un Consejo de Europa donde los presidentes del gobierno, y ahí tuvo un papel importante Pedro Sánchez, han roto con esa política de austeridad, hasta el punto de que si antes lo que daban eran préstamos, ahora hemos conseguido que se den subvenciones a fondo perdido, es decir, ayudas no reintegrables, hasta un montante de 72.000 millones de euros y 70.000 de préstamos, si quiere el Estado español ir a esos préstamos por parte del medio. Pero en definitiva, ha habido un cambio de política importantísima que nos va a ser beneficiarios de hasta 72.000 millones de euros de subvenciones de la Unión Europea, es decir, a fondo perdido. En estos presupuestos ya va una primera partida de 27.000 millones de euros, porque estos se van a conseguir durante 3 años. Y van a ser para proyectos que vayan en torno a la consolidación de los servicios públicos, como pueden ser los sanitarios y educativos, o la dependencia. Ahí es donde quería yo preguntar, porque nos llega esa pregunta en torno a la dependencia. Sí. Mira, Antonio, desde la agrupación del distrito, esta semana hemos presentado al Grupo Municipal Socialista en la ciudad una moción por parte de la compañera Sensi, que la ha estado trabajando, en torno a la mejora en los servicios sociales, en la atención a las personas dependientes. ¿Cómo estos presupuestos generales del Estado aumentan o contribuyen a mejorar esa calidad de vida de los dependientes? ¿Hay algún aumento significativo para la dependencia? Muy significativo, te voy a dar los datos. Para personas mayores en concreto, aparte de la subida de las pensiones que te he dicho, ¿no? La aportación al sistema de la dependencia va a ser de 2.359 millones. Esto significa 603 millones de euros más y un 34% de incremento con respecto a los del 2018. Luego, mejora de atención para pasar del sistema de residencia a un sistema de atención domiciliaria. Se van a dotar con fondos europeos de estos 72.000 millones de euros, 700 millones van a ser de fondos europeos que van a ir justamente para eso, para mejorar la atención a las personas mayores y en concreto pase de sistema de residencia, que estamos viendo que tienen muchos problemas en la residencia, a atenciones domiciliarias, ¿no? Por ejemplo, se va a eliminar el copago farmacéutico para pensionistas con rentas menores a 5.635 euros. Esto va a significar que estos pensionistas ya no van a tener que pagar sus medicamentos, ¿no? Y luego va a haber crédito en Miserso que va destinado a mejorar también de residencias de 118 millones. Es decir, en definitiva, la dependencia se va a ver fortalecida, se va a mejorar el sistema de atención, pasando de la atención residencial a la atención domiciliaria, con fondos europeos, con fondos de 700 millones de euros del dinero o de las ayudas que van a venir de Bruselas,
y en definitiva se va a mejorar, se va a eliminar el copago farmacéutico que tanto daño hizo Rajoy cuando lo impuso, ¿no? Y que en este caso va a significar también un alivio para los pensionistas. Esto hay que añadirle la mejora del poder adquisitivo de sus pensiones. Por tanto, yo creo que es importante destacar eso, ¿no? Que parte de esos fondos europeos van justamente a la pensión de personas mayores y a mejora de su calidad de vida, ¿no? Se está animando mucho la charla, me gusta. Podríamos decir que en torno a 75 personas ya han pasado durante estos 35 minutos. La verdad que agradecemos, de muchas partes de España, y nos llegan fuera de la agrupación una pregunta. Nos llega una pregunta donde nos dicen que ¿por qué ese aumento del diésel? Vamos a ver, el diésel tenía una bonificación que la gasolina no tenía. La gasolina se consideraba que era contaminante y se consideraba que había que dirigir el consumo hacia el diésel. Esto históricamente, hace ya décadas. Entonces, ¿cómo? Pues haciéndolo fiscalmente atractivo y se le bonificaba al diésel. Se le ponía un impuesto de hidrocarburos inferior al de la gasolina. ¿Qué es lo que se va a hacer ahora? Lo que se va a hacer ahora es, como el diésel es tan contaminante o más que la gasolina, pues lo que se va a quitarle es la bonificación y se va a quedar con los mismos impuestos que tiene la gasolina. Es decir, ¿por qué? Porque lo que teóricamente era más contaminante, al final es menos contaminante. La gasolina ahora resulta que es menos contaminante que el diésel. Y el diésel, como se consideraba antes menos contaminante, tenía una bonificación para que la gente consumiese. ¿Hasta qué punto el diésel es contaminante? Hasta el punto de que ya está establecido en Europa el límite del año de producción de coches diésel, porque se va a dejar de fabricar coches que tengan que utilicen el combustible diésel. Y esa es la razón. La razón es que había una bonificación. A pesar de esa bonificación, seremos los que menos paguemos por llenar el depósito de diésel. Seremos el tercer país de la Unión Europea con diésel más barato, a pesar de quitar esa bonificación. Es decir, esa es la razón. La razón es que no es una energía limpia. Antes se consideraba una energía limpia y por eso se bonificaba, y ahora las conclusiones de los científicos es que no es una energía limpia y que no hay que bonificar y hay que mantenerla e incluso tratar de que se utilice el diésel. Por eso estamos ya con vehículos híbridos y eléctricos, ¿no? Antonio, Dime. nos llega otra pregunta, esta desde Islas Canarias. Claro, yo creo que la especificidad que se da actualmente, bueno, tu conocimiento es mucho de la provincia de Córdoba y de Andalucía. Quiero hablar algo de Córdoba también. Claro, preguntaban fundamentalmente, y yo creo que esto sí afecta a Córdoba, cómo estos presupuestos generales del Estado afectan al turismo. Es decir, cómo se va a dar ese impulso a ese gran sector que evidentemente se ha caído. Sí, pues mira, voy a dar datos también, porque esto vale la pena ir dando ya datos. Mira, en concreto para el turismo. Para el sector turístico se van a destinar dentro de los fondos europeos 1.057 millones justamente para mejora del tejido empresarial o mejora del sector del turismo. Lo que se trata, en definitiva, es de llevar a cabo un plan de modernización del turismo, y esto va a venir con fondos también de estos denominados del Next Generation UI, que es, en definitiva, el plan de recuperación, transformación y resiliencia, que es el que se ha determinado en España. Pues bien, en concreto, ya lo he dicho, 1.057 millones irán destinados al sector turístico de estos 27.000 millones que se van a recibir de fondos europeos, y van a ir para apoyar al sector y apoyar a empresas del sector turístico y digamos,
de modernización del propio sector, ¿no? Quiero decir que justamente las ayudas que hay en estos momentos, la ayuda que puso en marcha el gobierno de Pedro Sánchez con la pandemia, eran ayudas genéricas a todos los sectores productivos y ayudas genéricas que, como todos conocemos, fueron los ERTES, fueron las prestaciones por cese de actividad de los autónomos, fueron las líneas ICO, que se han dado ya, se ha inyectado liquidez por más de 100.000 millones de euros, y fueron los aplazamientos de cotizaciones a la seguridad social y de deuda tributaria. Eso, digamos, fueron las ayudas genéricas para todos los sectores productivos en nuestro país. Pero, sin embargo, hubo un sector que ha tenido un trato, digamos, especial, y ha sido el sector turístico, porque la crisis ha recaído mucho sobre el turismo. Y hay justamente un plan de apoyo en estos momentos en vigor, de apoyo al sector turístico, y que va en línea a ayudar, digamos, a que los hoteles y todas las empresas del sector que se están viendo muy afectadas y que están prácticamente paradas, pues todas las deudas que tengan se les puedan conceder moratorias, se les puedan conceder créditos puentes y se les puedan conceder recursos públicos, en definitiva, para que no caigan. Luego va a haber ayuda específica a grandes empresas. Una de ellas, por ejemplo, que se está estudiando es el apoyo a Iberia para que no caiga, para que se sostengan. Son grandes empresas que están muy vinculadas al sector turístico y que, evidentemente, el Estado, al igual que está haciendo otros estados europeos, va a tratar de ayudar para que no caigan como consecuencia de la pandemia que estamos sufriendo en estos momentos, ¿no? Por tanto, un sector muy importante y un sector que, ya lo he dicho, es prácticamente el 14% de nuestro PIB. Nuestra economía depende mucho del turismo en estos momentos, quizás en exceso, por eso lo estamos sufriendo tanto la pandemia, ¿no? Y yo, si me Pues, permites, Alberto, quiero hablar de Córdoba. totalmente. Mira, vamos a hacer una última, te voy a hacer una última pregunta y Sí, finalizas, ¿no? Esta hora que la sí, que hemos tenido. Te voy a sí, hacer una última pregunta para que tú puedas finalizar hablando de sí, Córdoba. muy bien. Me preguntan que cuáles son las líneas generales de inversión de presupuestos para el cambio de modelo industrial en la supuesta transición Sí, ecológica. Te dejo esa pregunta y sí, te invito a finalizar hablando de la inversión en muy Córdoba. bien. Pues mira, en concreto, para industria y energía son dotaciones que aumentan prácticamente en más de un 70% lo que había anteriormente. Mira, en concreto, actuaciones en industria y energía, hay una dotación de 5.500 millones de euros de los presupuestos, pero es que 11.000 de los fondos europeos, de los 27.000 que he dicho, 11.000 van destinados justamente al apoyo a la industria y a la energía alternativa. Es decir, se quiere potenciar la industria y se quiere hacer una transformación a través de lo que es la actividad energética y el apoyo a la energía alternativa. Luego va a haber un programa de reconversión y de reindustrialización que va a estar dotado con 665 millones de euros. Va a haber incentivos regionales a la localización industrial de en torno a 60 millones de euros, y va a haber un plan Renove de 250 millones de euros, y en cuanto a la política energética va a haber préstamos para la eficiencia energética, para el bono social térmico y para la movilidad energéticamente eficiente y sostenible. Es decir, los fondos europeos, casi la mitad de los fondos europeos van destinados a industria y a energía. Y significa un apoyo porque sobre estos dos grandes pivotes tiene que girar lo que es la transformación de nuestro modelo productivo. Más industria, más energía alternativa, tiene que propiciar un cambio de modelo menos dependiente del turismo, aunque el turismo hay que apoyarlo, porque seamos conscientes, el turismo aporta mucho valor añadido. Eso que dicen que no aporta valor, el turismo aporta mucho valor añadido.
son servicios, es una industria de servicios. Y España es un país idóneo, porque reúne una serie de características, no solamente de sol y luego de gastronomía, de cultura, de historia. Es un atributo muy amplio el que tiene nuestro país para que sea de atractivo turístico, y eso no lo queremos perder, y queremos que haya cada día más empresas turísticas, pero lo que queremos es potenciar también, especialmente la industria y la energía, porque aportan mucho valor añadido. Y entonces, en el momento que apoyemos mucho a la industria de energía, digamos, el peso específico del turismo bajará con relación al total de la actividad económica. Pero eso no significa que no apoyemos al turismo hay que apoyarlo, porque tenemos eso, condiciones idóneas para ser un destino turístico de primer nivel, el segundo del mundo, ¿no? Por tanto, nosotros eso lo tenemos que aprovechar y tenemos que seguir potenciándolo y hacer posible el primero del mundo, pero ya un turismo más sostenible, de mayor calidad, que aporte más valor añadido y, en definitiva, que sea respetuoso con nuestro medio ambiente y con nuestro patrimonio, ¿no? Por tanto, habrá que hacer una modernización, una transformación de nuestro turismo, pero eso no significa que nosotros no apoyemos al turismo, al contrario, el turismo, insisto, es el único sector que tiene en estos momentos, por parte del gobierno progresista de Pedro Sánchez, un plan de apoyo específico que no tiene el resto de sectores. A partir de estos presupuestos, otros sectores van a tener un apoyo especial, como es el sector industrial y el energético, ¿no? Y luego, ya, si te parece, Alberto, un poco de Córdoba, porque en Córdoba estamos satisfechos con estos proyectos de presupuesto. Y yo lo tengo que decir, aquí ha habido un trabajo importante. Nosotros tenemos una doble suerte. Tenemos una vicepresidenta del gobierno, primera, que es cordobesa, Carmen Calvo. Tenemos un ministro de Agricultura, que también es cordobés. Y tengo que decir que luego la vicepresidenta se ha volcado para cambiar el castigo permanente que hemos tenido en los presupuestos del Estado a nivel de esfuerzo inversor, la provincia de Córdoba. Durante 7 años, la provincia de Córdoba ha sido la última, la penúltima o la antepenúltima en cuanto a esfuerzo inversor. Hemos sido la gran olvidada, la provincia olvidada en 7 presupuestos, no en 1 ni en 2, en 7. Y nosotros siempre hemos dicho que no queremos más que nadie, pero no queremos tampoco menos que nadie. Y aquí teníamos muy claro desde el partido, el propio secretario general, hasta la subdelegada del gobierno y el grupo parlamentario, hemos presionado para que eso cambiase. Había que tener un punto de inflexión y cambiar. Esa curva tenía que cambiar. Nosotros no podemos permanecer en esa situación. Y el esfuerzo ha valido la pena, porque en ese sentido yo quiero agradecer especialmente a Carmen Calvo su implicación en que Córdoba tenga un presupuesto de justicia, ¿no? Y que compense no suficiente, porque vamos a requerir de muchos años de compensación para saldar un poco las deudas atrasadas, pero que este sea el primer año. Y yo voy a dar un dato de 80 millones de euros que dotó el último presupuesto de Rajoy per cápita a la provincia de Córdoba. Hemos pasado 186 euros por habitante, ¿no? Eso perdón, a 186 millones, que significa 237 euros por habitante, ¿no? De 80 millones de euros a 186, y hemos más que duplicado el esfuerzo inversor per cápita hasta los 237 euros por habitante. Hemos pasado de ser la última a nivel nacional, pues a estar en un término medio, en un tipo medio de esfuerzo inversor, y en Andalucía somos la tercera, ¿no? Después de Almería, que con el AVE se ha llevado un gran montante de las inversiones, y hemos sido la tercera. Por tanto, digamos que ese esfuerzo ha valido la pena. Se dibujan las inversiones fundamentales que siempre hemos reivindicado. Por ejemplo, la 432, el desdoblamiento de la Granada-Córdoba-Badajoz, para nosotros es prioritario. ¿Por qué? Porque tenemos una vía obsoleta, una vía
de muchos accidentes, con muchas víctimas mortales y desde luego para las empresas de los pueblos donde pasa la 432, pues es un obstáculo a su propia competitividad, ¿no? Con lo cual tampoco es atractivo establecerse una empresa en un sitio mal comunicado. Y en este caso estos pueblos lo están sufriendo, ¿no? Y es muy importante la A81 o el desdoblamiento de la 432. Pues bien, ya se ha definido que hay tres tramos que van a ser de Granada a Córdoba, de Córdoba a Espiel y de Espiel a Badajoz, y ya se están haciendo los estudios informativos, porque la gente tiene que saber que los estudios informativos ya se hicieron en su día. Hubo un reparo al de Córdoba a Espiel por temas medioambientales, pero unos estudios informativos que el Partido Popular dejó caducar. En esos 7 años de gobierno, el Partido Popular dejó caducar los estudios informativos de la 432 y estamos iniciando y se ha vuelto a contratar estos estudios informativos y actualizar estos estudios informativos. Ya están en marcha, ya se va a licitar anteproyectos de algunos de los tramos y en definitiva se empieza a dibujar. Hasta que no tengamos un proyecto no podemos planificar la puesta en marcha de esta infraestructura, pero ya se empieza a dibujar en los presupuestos de este año lo que son los inicios de la ejecución de esta gran inversión. Luego, por otra parte, el cercanía del Valle del Guadalquivir, para nosotros prioritario, además de hacer la nueva estación apeadero en Córdoba Capital, en la Avenida de la Igualdad, en Levante en concreto, que está prevista, creemos necesario que se marcha la fase total o la segunda fase de este gran proyecto. Se ha puesto el Cercanías de Córdoba, que lo puso justamente el gobierno socialista, pero ahora queremos que se haga extensible al resto de los pueblos y ciudades del Valle del Guadalquivir, ¿no? Palma del Río, Villa del Río y toda la parte de norte y sur del Valle del Guadalquivir, en definitiva, ¿no? Con lo cual es muy importante esa red de cercanías para nosotros. Otra cuestión para la capital, pero también afecta a la provincia, es la apuesta por la logística, la centralidad que tiene nuestra provincia y la capital, pues es fundamental. Y la logística, hace falta una infraestructura que está a medio hacer, que es la variante oeste. La variante oeste se hizo el primer tramo, la primera fase, que es la que va de la autovía hasta la carretera del aeropuerto, pero queda la fase más compleja y la que más dinero va a requerir, que es la de la carretera del aeropuerto a Palma del Río, a la carretera Palma del Río, que es donde están los grandes ejes logísticos, donde está el centro de transporte, donde está la estación intermodal de Liguerón y donde hay mucho suelo justamente preparado para el almacenaje y la logística, ¿no? Por tanto, Antonio, en torno a Córdoba, a la logística y a la inversión en infraestructura, me llega otra pregunta. En torno al aeropuerto de Córdoba, a esa infraestructura donde se han invertido 70 millones de euros y donde sí está contemplado la puesta en valor en algún momento, sobre sí, todo porque tú como diputado lo has hecho, lo has intentado poner en valor, si esa posibilidad de esos vuelos de pasajeros con esa inversión mira, por parte del gobierno de España, ¿será posible o no? vamos a diferenciar. Lo que está previsto es una nueva terminal en el aeropuerto de Córdoba, porque la terminal actual está obsoleta, no está adaptada. Luego, la puesta en valor, que es la que existan vuelos, eso, digamos, no va en presupuesto. Eso va en lo que ya se tenía que estar haciendo, que es esa mesa donde se implique el ayuntamiento, donde se implique la diputación, donde se implique la asociación de empresarios, la Confederación de Empresarios de Córdoba, donde se implique la administración central a través de AENA, donde se implique la Junta de Andalucía, al igual que en otros aeropuertos, para, digamos, que se utilice esa infraestructura. En los presupuestos del Estado va la infraestructura y la calidad de la infraestructura va a mejor. Se ha mejorado con esa inversión que tú acabas de decir de ampliación de la pista, pero también se ha conseguido lo que son ya la señalización de vuelos nocturnos, se ha conseguido el AFIS famoso que tanto trabajo costó y ahora en los presupuestos va
el inicio para la ejecución de una nueva terminal en el aeropuerto. Es decir, el objetivo es mejorar la calidad de esta infraestructura, irla mejorando cada día más para hacerla más atractiva. Pero luego el funcionamiento y la puesta en uso no vienen en los presupuestos del Estado. Eso va a depender un poco de que a nivel territorial nos impliquemos las administraciones públicas y los empresarios también, como hacen en otras provincias, en poner en valor y hacer una mesa, digamos, en torno al aeropuerto de Córdoba para hacer ofertas interesantes, para darle una promoción al aeropuerto y para, en definitiva, especializar el aeropuerto en muchas cuestiones. Hay aeropuertos que están especializados en la logística exclusivamente, como es Teruel. Hay aeropuertos que están especializados en la formación y Córdoba tiene un atractivo especial para que haya empresas de escuelas de formación y de vuelo, ¿no? Y de pilotos de aviación o una infraestructura que se dedique a lo que puedan ser también vuelos de pasajeros, en cuanto siempre hemos dicho que Córdoba puede ser un punto intermedio para comunicarnos en avión con el norte de África, ¿no? Porque siempre ha sido una apuesta estratégica de decir, oye, se puede hacer escala en Córdoba para ir a Marruecos, para ir a Argelia o para ir a otros puntos del Magreb, ¿no? Por tanto, eso, la utilidad que se le saque y el provecho que se le saque al aeropuerto de Córdoba no vienen los presupuestos lo que viene es la mejora de su calidad, pero desde luego eso es un objetivo que nos deberíamos plantear muy seriamente porque si no hemos hecho el tonto. Hemos desperdiciado una cantidad de dinero y los únicos que se han podido beneficiar han sido los que se le han expropiado sus casas que lo han vendido a buen precio. Pero eso no, lo que se trataba era de comprar esas parcelas para ampliar una pista que iba a ser utilizada, ¿no? Está claro. Pues Antonio, si te parece, 5 minutos para que concluya, para que nos Bueno, den yo las ya últimas concluir pinceles. también con Córdoba, es decirte que se va a finalizar ya la biblioteca provincial, se va a renovar, a rehabilitar el Museo Arqueológico, que es muy importante para Córdoba, y se va a hacer la comisaría de policía, una primera comisaría de policía en la ciudad de Córdoba, que está por definir si va a ser la de Poniente o la de Levante. Se ha presupuestado también una mejora de lo que son cuarteles de la Guardia Civil de la provincia. A nivel de confederación, aumento de los regadíos, sobre todo en la comarca de Santaella, lo que es una vía verde del aceite por la subbética, que va a ser de un gran atractivo turístico y de turismo rural, especializado en turismo rural. En definitiva, muchas infraestructuras y equipamientos que están contemplados en esos 186 millones de euros que están definidos. Y yo quiero concluir diciendo que este es un presupuesto en una situación de emergencia social, un presupuesto que hace una enorme inversión social como consecuencia de esta emergencia social que estamos sufriendo, que pone su principal objetivo en superar esta crisis no solamente sanitaria, sino social y económica, y que es un presupuesto que con esa inversión social, digamos, garantiza y fortalece el escudo social que se ha creado con este gobierno progresista, con lo cual superar la crisis se le va a hacer más fácil a los más vulnerables, a la gente más humilde, y desde luego ese es un objetivo prioritario. Y luego es un presupuesto que quiere transformar nuestro modelo económico y que quiere abordar cambios fundamentales en lo que son los grandes motores de nuestra economía, no solamente en la apuesta por la investigación y la innovación y el desarrollo, sino también por sectores industriales y sectores energéticos. Luego, la lucha contra el cambio climático es un objetivo estratégico transversal que todos los ministerios tienen que colaborar. La lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, un objetivo transversal y prioritario que figuran estos presupuestos. De hecho, hay todas las políticas, hay una evaluación de género
para ver de qué forma garantiza la igualdad entre hombres y mujeres, y hay los recursos para potenciar aún más la lucha contra la violencia de género, un objetivo también prioritario marcado por este gobierno. Con lo cual, inversión social, transformación del modelo económico, mayor igualdad y la lucha contra el cambio climático son 4 ejes fundamentales que vamos a tener apoyo de la Unión Europea con ese cambio radical de la política, pasar de la austeridad a la flexibilidad de las sendas y de los corsés fiscales que hasta ahora hemos tenido, y por tanto es una nueva etapa, una etapa en ese sentido de esperanza para superar la crisis, pero sobre todo para hacer un nuevo modelo de país. Y eso es la cuestión. Queremos los socialistas y el gobierno progresista un nuevo modelo de país. Y en eso estamos. Pues Antonio, muchísimas gracias. La verdad que ha sido un placer. Yo creo que este formato atrae a mucha gente, ¿no? Quiero dar las gracias que ha habido más de 120 personas que al final de la charla han estado en un momento o en otro acercándose a esta conversación de la agrupación del Distrito Sur contigo. Si te parece, nos emplazamos a diferentes momentos políticos. Ya lo hicimos durante el confinamiento, lo hacemos ahora con los presupuestos generales del Estado y invitamos a todos aquellos que nos hayan seguido que nos lancen propuestas para pedirle tanto a Antonio Hurtado como a los demás cargos públicos que están en las instituciones o al grupo parlamentario en el cual Antonio es el coordinador en la provincia de Córdoba, cualquier cuestión que crean que es de interés de no solo la militancia, sino también de la ciudadanía. Muchísimas gracias, Antonio. Gracias a vosotros. Un saludo. Un saludo. Adiós.